Estamos en la conferencia número 6, la sesión número 2, y nuestro conferencista es el pastor Ernesto Claudio Turoski. Ernesto está casado con Silvia Raquel Domínguez y tienen dos hijos, Emiliano de 25 años y Tomás de 20. Ernesto es un reconocido pastor, profesor y líder bautista nacional allá en su país e interdenominacional. Tiene una gran experiencia en multiplicación, desarrollo de líderes y en revitalización y crecimiento de iglesias. Tiene una maestría en arte, en liderazgo, desarrollo de liderazgo, por la Mid-America Christian University de Oklahoma, Estados Unidos. El pastor Ernesto Turoski es egresado del Instituto Haggai el año 2008 en Maui. Él es licenciado en teología, egresado con medalla de honor en el año 1990 y tiene una tecnicatura en teología por el Instituto Bíblico Daglio de Buenos Aires. Querido Ernesto, una vez más queremos darte la bienvenida a esta segunda sesión y bueno, te cedo el espacio por favor para que puedas guiarnos y puedas compartir con nosotros este tema tan apasionante que es la formación de los hijos como líderes de transformación. Perfecto, muchas gracias, Franz. Gracias a todos los que están presentes. Un saludo, buenas noches a cada uno y un gusto, un placer nuevamente compartir este tiempo que nos han asignado para reflexionar y poder estar estimulados en la tan noble y desafiante tarea de educar a nuestros hijos. Y bueno, el propósito aquí planteado es educarlos para que sean líderes de transformación. Pero como hemos visto también ya un poco en el encuentro anterior de ayer, esto requiere que en primer lugar ellos sean personas íntegras, de bien, con valores, con convicciones firmemente arraigadas, porque entonces luego podrán ser ese tipo de líderes. Si el liderazgo siempre está basado en el carácter y en la integridad de la persona, porque precisamente necesita de la confianza de los demás que van a poder recibir y ajustarse a ese liderazgo. Y la confianza de los demás en un líder está dada toda vez que el líder es un líder íntegro, con un carácter maduro y manifiesta responsabilidad e interés por los demás. Por lo cual entonces tenemos que tratar de que nuestros hijos, más allá de la función que vayan a cumplir en la vida, sean personas de esta calidad, con estas cualidades, porque entonces obviamente su influencia, su liderazgo surgirá casi naturalmente. Así que este es el desafío que tenemos por delante y vamos a retomar desde lo que nos quedó ayer. Si usted me permite, vamos a estar compartiendo nuevamente algunas imágenes que nos vayan guiando en la reflexión, para luego entonces tener un tiempo de preguntas y de aportes, quizás también de sus propias experiencias que enriquezcan todavía más este tiempo. Bueno, ayer estuvimos delineando un poco lo que es el enorme desafío que implica en este tiempo particular la educación de nuestros hijos. Y hablábamos más bien de educación, lo cual tenía que ver con precisamente ese desarrollo integral de ellos como personas. Vamos a estar proyectando esto aquí. Y hoy entonces nos vamos a centrar un poco más en el proceso y en la dinámica de esta relación con este propósito, y vamos a enfocar entonces ahora un poco más en la persona a formar, que son nuestros hijos. Vamos a mirarlos un poco a ellos también. Obviamente, todos nuestros hijos tienen características distintivas y cada uno de ellos tiene características distintivas. Nuestros hijos no son copias ni son imitaciones de ninguna otra persona, ni siquiera de sus propios hermanos, si los tuviera. Ni tampoco podemos pretender esto. No está bien compartirle a nuestros hijos, vos tenés que ser como tal persona. Ellos deben ser como efectivamente son. Y en este sentido, ellos son originales y son únicos y son irrepetibles.
Así que tenemos que tener también esta visión sobre ellos, esta mirada sobre ellos, precisamente para establecer todavía un mejor vínculo y favorecer mucho más este desarrollo que ellos deben estar llevando a cabo. Por supuesto, también hay que verlos como seres integrales, ¿no es cierto? No es difícil hallar a nuestro alrededor, en algunas familias, en la sociedad, aquellos que parecen que solo están enfocados y únicamente vestimenta y un lugar donde habitar. Pero nuestros hijos necesitan mucho más que eso, no únicamente eso. Por lo cual también hay que físicos, sino también desde ya los aspectos materiales y sobre todo los aspectos psíquicos, emocionales, por supuesto los espirituales y aún esas necesidades sociales que ellos tienen conforme a la etapa de vida en la cual puedan estar. Pero en definitiva, son seres integrales y como padres debemos velar por alimentar no solamente sus cuerpos físicos, sino también alimentar su ser interior, ¿no es cierto? No solo vestirlos de ropas exteriores para cubrir sus cuerpos, sino también vestirlos con vestimentas interiores, vestimentas de su espíritu, vestirlos con valores positivos, valores que surgen, por supuesto, de la palabra de Dios. Debemos vestir sus corazones con estas características. Así que la tarea que tenemos por delante involucra su ser completo, y está muy bueno que lo podamos tener en cuenta, porque allí es donde comienzan a darse algunos déficits en la crianza y en la formación, la educación de los hijos, que luego producen secuelas o consecuencias, sobre todo en ellos, por supuesto, ¿no? Así que hay que prestarle atención a cada uno de esos aspectos y hay que ser consciente e intencional en velar y alimentar cada una de esas necesidades de manera adecuada y de manera equilibrada y de manera saludable. ¿Cuáles son algunos de los fundamentos para el desarrollo saludable de nuestros hijos? Obviamente como seres humanos y como personas. Permítame compartir ahora estos 4 aspectos que yo considero son pilares y verdaderamente cimientos y fundamentos para el desarrollo de una persona de manera saludable. En cuanto veamos que alguno o varios de estos pilares son débiles o inexistentes, nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto conlleva a toda dificultad, conlleva a las problemáticas que en este tiempo también estamos viviendo y que viven niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos, porque no lo han tenido en etapas anteriores. Veamos algunos de ellos. Una necesidad fundamental para nuestros hijos y para todo ser humano es el de la paternidad, lo cual produce en ellos una sólida conciencia de su identidad. En este tiempo, debido a las conformaciones familiares tan distorsionadas o inestables o inexistentes, los niños que van creciendo en este tipo de ámbitos carecen de esta sólida identidad, por lo cual les produce una gran cantidad de consecuencias. Todos los seres humanos necesitamos tener esta conciencia y esta identidad de quién somos, de dónde venimos engendrados, de cómo fuimos engendrados, por qué fuimos engendrados, por quiénes fuimos engendrados. Y cuando no se obtiene de aquellos que fueron verdaderamente los progenitores, pues entonces los seres humanos buscan adoptar una identidad ajena o exterior, porque hay una necesidad muy fuerte en esto. Esto ya implica una dualidad, porque en el fondo esa identidad es adoptada, no se es uno mismo. Y normalmente esa búsqueda de identidad exterior conlleva la búsqueda en algunos grupos muy particulares, que se identifican de determinada manera, o caer en manos de algunos que les van a imponer determinado tipo de identidad,
Pero sea cual fuera el caso en este sentido, y no me quiero extender porque no es el tema específico, usted se dará cuenta que esto provoca serios problemas para el desarrollo de una vida saludable. Estarán toda su vida buscando esos sus orígenes. Luego es porque en este tiempo se llama a esta dificultad orfandad social. Hay muchos huérfanos en nuestra sociedad e incluso pudieran estar viviendo, bueno, junto a un padre y una madre, pero aún así carecen de este sólido sentido de identidad. No lo tienen firmemente arraigados y esto les genera mucha inestabilidad, inseguridad, incertidumbre, y van a tener que ir a buscar satisfacer esta necesidad interior en lugares o en personas donde en muchos casos les produce males mayores. Nuestra sociedad también está viviendo esta déficit o carencia. Los seres humanos necesitan un sentido de pertenencia. Y precisamente porque hay, en mi opinión, un serio ataque a la familia, que es la que da sentido de pertenencia a las personas, naturalmente, porque entonces la familia se está desintegrando, este sentido de pertenencia también se desdibuja o se pierde, se debilita en las personas. Algunas personas digo, no saben ni siquiera quiénes son, pero tampoco a dónde pertenecen. Y pasan buscando esta pertenencia en distintos ámbitos o lugares, pero nunca son aquel que naturalmente debe ser. Y cuando encuentran alguno, nunca es de la calidad que procura el buen desarrollo de los seres humanos. Así que allí está otra de los aspectos que hacen también a la crisis a nivel humano que se vive en el mundo hoy. Perdón, se nos pasó allí el tercer punto es la falta de propósito. Muchos seres humanos todavía no han descubierto su propósito en la vida. Los que estamos en Cristo, por llamarlo así, encontramos ese rumbo, esa dirección y ese sentido y propósito de vida. Y muchos otros que no son del Señor no alcanzan a tenerlo, pueden quizás tener un acercamiento, pueden establecerse un rumbo porque toman algún tipo de iniciativa y se dirigen hacia determinado lugar, pero en definitiva, en el fondo, muchos dicen, ¿y yo para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido, el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Estoy? ¿Se dan cuenta que estoy? ¿Cuál es el aporte que yo debo hacer en todo caso? Así que esto hace que mucha gente ande a la deriva, digámoslo así, ¿no es cierto? Que ande sin rumbo, sin dirección, dando vueltas en círculos y nunca llegando a ningún lado. Pero entonces cuando no hay propósito, no se sabe tampoco hacia dónde dirigir la vida. Por lo cual tampoco hay muchas metas o mucha posibilidad de soñar cosas y poner nuestra energía para alcanzar y lograr esos sueños. Así que genera este estado interior de insatisfacción sumado a lo otro. Pero finalmente también hay una déficit de lo que es lo que yo llamo poder, ¿no es cierto? El poder en el sentido de el potencial. ¿Qué puedo hacer bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que me caracteriza en este sentido? Para tener proyección, para sentirme útil, para sentirme productivo. Entonces hay este déficit de para qué cosas yo puedo hacer. Todo esto está ligado incluso al sentido de estima personal, por supuesto, que cuando esto no está presente en el desarrollo de una persona, por supuesto, la lastima seriamente, la daña seriamente y la mantiene en niveles muy bajos, no saludable. Así que la persona a partir de este momento entra como en una especie de vacío interior, precisamente por la carencia o déficit en estos pilares, y todo esto le va a impedir un desarrollo saludable. No quiero decir que no va a poder alcanzar cosas, digo, siempre va a estar como
en una medida inferior a la que podría verdaderamente alcanzar. La plenitud del ser humano está cuando están estos pilares y cuando la vida de esa persona está en Cristo. Allí podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Por supuesto, pero la mayoría de los seres humanos en este tiempo también verifican estas carencias. Por eso, para nosotros como padres, tenemos que tener esta conciencia, esta visión, este panorama, de poder conocer estos aspectos, porque precisamente desde temprana edad, como ayer afirmábamos, hay que comenzar a fortalecer estos 4 aspectos básicos. Tenemos que hacer crecer a nuestros hijos con esta conciencia de su identidad. ¿Quiénes son mis padres? Aquí están presentes, tengo un vínculo con ellos, sé quiénes me trajeron a la vida, etc. También tengo un sentido de pertenencia, puedo decir, esta es mi familia, este es mi ámbito, es mi hogar, a donde yo pertenezco, y allí se desarrolla esa estima personal también. Tengo un sentido de propósito que me han inculcado o me han ayudado a reconocer en la vida. Así que sé hacia dónde debo estar encaminado, cuál es mi rumbo en la vida, sé para qué existo y voy a vivir ese propósito en plenitud. Y por último, este sentido de reconocer su potencialidad, sus talentos, esas capacidades productivas que Dios puso en cada ser humano y entonces poder explotarlas y ponerlas en el alcance de ese propósito y de esos logros. Sumamente valioso. Toda vez que esto no está presente, trae serias consecuencias. Los que están allí y son líderes y consejeros o pastores pueden saber que en la mayoría de los casos que vienen a nosotros pidiendo consejo o exponiendo una problemática, podemos darnos cuenta que en el fondo la raíz de esas problemáticas o problemas finalmente terminan alguno de estos 4 aspectos o en los 4 en conjunto. La persona no se da cuenta, pero son todos emergentes o expresiones de estas carencias que todavía existen en la persona, aún pudiendo ser ya adulta, ¿verdad? Pues bien, teniendo en cuenta esto, veamos un poco el proceso de desarrollo. Ya vimos que es necesario primero que la persona del formador, esto es los padres, seamos aquello que nuestros hijos necesitan. Así que esto ya lo vimos un poco ayer. Vimos ahora un poco un pantallazo muy sencillo de lo que es más importante que nuestros hijos tengan en su desarrollo. Ya ve, ninguna de esas cosas tenía que ver con nada material. No decía allí rodealo de los mayores lujos que puedas o de la mayor cantidad de cosas materiales. Ni siquiera se está limitando, como dijimos anteriormente, a la provisión de alimentos, vestimenta, tenés tu casa, te damos todo. Bueno, no, nuestros hijos necesitan mucho más que eso. No necesitan cosas, necesitan padres. Necesitan padres. Y cuando los padres o alguno de ellos está ausente, aunque está allí físicamente, pues eso trae consecuencias en el desarrollo de nuestros hijos. No estamos ejerciendo una paternidad responsable y obviamente de ello tendremos que dar cuenta, ¿verdad? En este proceso de desarrollo, el proceso, por eso hablo de proceso, no es un evento, no es solo una charla, no, es un proceso de largo plazo, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso las características que tiene este proceso es que es ininterrumpido. Debe decir, ya se casó, ya formó su familia, excelente, qué bueno, y qué bueno si lo está haciendo en esos términos, ¿no es cierto?, que usted ya le pudo haber inculcado previamente. Pero aún así, seguro ellos van a seguir viéndolos a los padres como sus mentores, como sus referentes, ¿no es cierto? Y siempre van a estar en vínculo, así que no termina nunca el proceso. Es permanente, es continuo. Debe ser integral, como dijimos, abarcando todo el ser de nuestros hijos, y además debe ser intencional. Entonces, algo que también hay que destacar. Dijimos, no es algo accidental, no es algo casual, no, es intencional. Uno toma decisiones concretas, pone prioridades y establece prioridades concretas y después se ajusta a esas prioridades
que van a dar resultados y frutos que todos van a disfrutar, por supuesto, también. ¿Cuáles 4 columnas podemos desarrollar una vez que tenemos esa base y ese fundamento de su sentido de pertenencia, de paternidad, de propósito y de poder? Bueno, a partir de allí el edificio comienza a crecer y a desarrollarse sobre 4 columnas básicas. Una de ellas es el del conocimiento. Nuestros hijos, las personas, necesitamos ir adquiriendo mayores conocimientos. Y bueno, allí está todo un proceso de información y de cierta formación que proviene desde la casa, pero también de otras organizaciones, ¿verdad? Así que el conocimiento es necesario y aportarles conocimiento de la mejor manera posible siempre va a ser una excelente inversión. Pero también hace falta alimentar su carácter, el corazón, el ser interior, buscar seguir inculcando valores que ellos puedan ir tomando y arraigando en sus propias vidas. Seguir alimentando el carácter implica seguir sosteniendo y fortaleciendo ese sentido de identidad, haciéndoles alcanzar también ese grado de humildad para nunca creerse más que nadie, pero nunca menos que otros. Así como dice la palabra, que alcancen un concepto de sí mismos, así como deben tener, pensando con cordura, ¿verdad? Así que está el conocimiento, está el carácter, están también las convicciones que hay que desarrollar. Estos son más que creencias. Las convicciones son aquello que sostienen en la vida. La fe es una convicción, así está definida también en la palabra de Dios. Pues qué bueno desarrollar en ellos esa fe, esa convicción, esa certeza, esa seguridad, algo que está allí muy firme en la vida y que son esas cosas que los sostienen toda vez que sobreviene un tiempo de crisis, de adversidad, de lucha, de prueba, son nuestras convicciones las que nos sostienen y eso está en lo profundo de nuestro corazón también. Finalmente, la 4ª columna es la de las capacidades, desarrollar, ayudarles a descubrir esos talentos, esos tesoros que ellos tienen de potencial en su vida, sus dones espirituales en todo caso, y ayudarles a desarrollarlos, ¿no es cierto?, a ponerlos en práctica, a pulirlos. Bueno, son 4 columnas importantes, recuérdelas, y que sean gradualmente desarrolladas. Nunca solo darles mucho conocimiento y nunca procurar un desarrollo interior de su carácter. No, está bien darles conocimiento, pero no es suficiente. Así que debe ser en equilibrio estos 4 aspectos siendo desarrollados en ellos y por supuesto de acuerdo a esa misma etapa de vida que van desarrollando. Pues bien, ¿qué estrategia de formación vamos a estar utilizando en este sentido? Bueno, los padres, por supuesto, deben estar trabajando en equipo. Está claro, luego me quedé pensando, y hay familias en las cuales no hay uno de los padres, quizás porque ha fallecido, quizás porque se ha ido o ha habido un divorcio, y en muchos casos algunas familias se han quedado con un solo padre, o el padre o la madre. Pero estando ambos, por supuesto que tienen que trabajar. Son pocas las veces en que un padre desacredita o desautoriza. Un hijo viene y dice, papá, mamá me dijo así, pero vos qué decís, bueno, está bien, listo. Eso es contraproducente, no es correcto, no debe hacerse. No es bueno para nuestros hijos. Así que hay que trabajar en acuerdo y en equipo. Esto es lo que se llama tirar ambos para el mismo lado, ¿no es cierto? No contraponerse, no confrontarse, no pretender uno ser el que le da todos los gustos a su hijo para ganarse el afecto del hijo y el otro es el más cruel o el más duro o el más impiadoso. Mucho cuidado con esto porque esto genera dificultades en ellos. Por supuesto que la estrategia debe ser siempre la del ejemplo. Yo diría, algunos dicen, no hay mejor forma de entrenar y de educar a los hijos que el ejemplo. Yo le digo, a lo mejor es la única, no debiera haber opción. Porque en definitiva, bueno, los chicos a veces tienen estas expresiones cuando ven esas incoherencias en mí como padre, ¿no es cierto? Dice, tus hechos hablan tan fuerte que me impiden oír tus palabras. Y entonces ellos están viendo lo que yo les estoy pidiendo en las palabras, pero que no está reflejado en mi propia vida. Así que esto es una manera de entender que a veces las conductas de nuestros hijos
muchas veces son una reacción a nuestra propia conducta. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos se comporten como nosotros no nos comportamos ni aún delante de ellos. Nuestro comportamiento debe ser el correcto en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Eso es integridad. Pero eso a veces no está presente y ya comienza a generar estas cuestiones en el vínculo y en la formación con nuestros hijos. Así que debemos ser cuidadosos en este caso y en este tema para que sea verdaderamente nuestro ejemplo, ser modelos de lo que queremos inculcar en nuestros hijos. Decir verdad debe estar presente en nuestra vida en todo momento. Ser íntegros, ser responsables, tener buen trato con todos, que ellos aprendan cómo una mujer trata a un hombre siendo este su esposo, o cómo un hombre siendo esposo trata a su mujer. Ellos lo deben ver y aprender allí. Y por supuesto que entonces debe ser el trato correcto, la manera correcta de vincularse y de relacionarse. Ellos van a aprender allí cuáles son los roles, tanto de un hombre como de un esposo. Y al mismo tiempo esa persona puede ser hijo. Así que también allí están verificando el rol y cómo lo estoy desarrollando. Finalmente, podemos tener en cuenta aquí algunos tips, ¿no es cierto?, para compartir en este sentido. Usted puede tener un montón y está bueno y usted tenga su propia lista. Yo solo le voy a mencionar algunos para poder quizás agregar a lo que usted ya tiene. Uno de ellos es que obviamente hay que sembrar valores sanos o positivos en nuestros hijos. Sembrar valores sanos. Mire, en Proverbios 27, la palabra de Dios dice que los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Qué le parece? Está hablando de un padre que es modelo en integridad, y una integridad que es integral, abarca todos los aspectos de la vida. Y dice que hay bendición, es sembrar en bendición sobre los hijos, y ellos alcanzarán esa bendición y esta dicha toda vez que sigan sus pasos. Ahora, cuando nuestros hijos ven que nuestros pasos son correctos, pues seguramente van a seguir esos pasos. Difícilmente tomen un camino equivocado. Pero si nuestros hijos ven que nuestros pasos, son un poco de cada cosa, o mucho peor, andan por caminos que nunca debieran andar, pues seguramente él seguirá esos mismos caminos equivocados. Así que hay que ser cuidadosos cómo andamos también delante de nuestros hijos. Luego, hay que enseñarles a pensar y a tomar decisiones. Es una de las cosas que debemos ir generando en ellos, esa capacidad para pensar, razonar, reflexionar que ellos tienen, dada por Dios, y entonces para tomar decisiones, ir tomando decisiones, aprender a tomar decisiones y aprender a tomar buenas decisiones. Y la mejor manera de tomar buenas decisiones, como ocurre con todas las personas, es también a través de tomar malas decisiones. Así que debe haber margen también, ¿verdad? Para que ellos puedan cometer algún tipo de error. ¿Quién no los comete? Pero bueno, poder aprender de ello y capitalizar esa experiencia para lo que viene por delante. Luego, como dijimos, no hay que darles solo cosas, sino fundamentalmente darnos a nosotros mismos como padres hacia ellos. Hay que alimentarlos y vestirlos interiormente por sobre todas las cosas. Hay que prepararlos para perseverar, generando lo que se llama esta resiliencia, ¿no es cierto? Es decir, una fortaleza de ánimo y de espíritu, una disposición a continuar más allá de cualquier tropiezo u obstáculo que se pudiera presentar en la vida. Tarde o temprano los van a enfrentar. La vida también es esto. Qué bueno que ya estén siendo preparados para poder tener herramientas y ser victoriosos ante ello. Es muy importante no pretender ni inculcar perfeccionismo en nuestros hijos, pero sí excelencia. Y son dos cosas muy diferentes. El perfeccionismo nunca satisface, siempre falta algo, siempre está la medida sin completar. Así que siempre hay como un sentido de frustración que se transmite y de fracaso. No valió ningún tipo de esfuerzo. No, hay que procurar excelencia, no perfeccionismo. Estoy seguro que ni siquiera nosotros mismos como adultos los tratamos a veces de imponer y sería incorrecto hacerlo. Y por último, por supuesto, necesitan comprensión, necesitan contención, necesitan amor permanente y constante, demostrado a través de las distintas maneras que podamos llevarlo a cabo.
Muy bien, vamos a ir redondeando para luego tener este tiempo de preguntas que va a estar interesante y de compartir sus propias experiencias. ¿Cuál es la meta de la formación? ¿Hacia dónde apuntamos finalmente? Bueno, como ya dijimos, nuestros hijos también tienen un propósito de vida. Y buscar en Dios como padres y ayudarlos a ellos a reconocer ese propósito por el cual Dios les dio la vida, bueno, es sumamente valioso para, como si fuera esa flecha, dirigirlos hacia ese blanco, ¿verdad? Hacia esa meta, hacia ese objetivo general. Así que la meta no es impulsarlos a aquellos propósitos que nosotros como padres establecemos, no hacia que desarrollen los planes que nosotros trazamos para nuestros hijos. Deben ser los propósitos que ellos tienen dados por Dios. Y Dios hizo nacer a nuestros hijos, hizo nacer a tus hijos en ese matrimonio y en esa familia, porque vio en ustedes, los padres, las personas que iban a favorecer el cumplimiento del propósito de Dios para esos hijos. Así que así nos fueron dados como bendición, para que les ayudemos en este sentido. Por otro lado, para completar esta definición, la meta es hombres y mujeres maduros. La Biblia también lo presenta así, nosotros, que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón y a una mujer perfectos. Esa perfección es madurez, es estar completos, ¿no es cierto? Así que esa es la meta también de esta formación. Que entonces lo hagan con profunda conciencia social. Entonces acá se ha derrotado el individualismo, ese egoísmo que solo mira a lo propio, el propio ombligo, y no es consciente de lo propio hogar, en el barrio, en la comunidad, para que entonces se desempeñen como estos agentes de esperanza, agentes de transformación en esos entornos donde se mueven cotidiana y habitualmente y en toda la nación. Así que este es el propósito. ¿Cómo se alcanza esta meta? Insisto, no es por azar, no es porque no sé cómo ocurrió, no, nunca debe dejarse librado a esto, es por la intencionalidad y por las acciones que los padres desarrollaron sobre sus hijos, cómo los acompañaron, qué les brindaron y cuánto y cómo les brindaron lo que necesitaban. Pues entonces allí está casi asegurada el dar en el blanco respecto a la educación de nuestros hijos. Déjenme compartir con ustedes en este momento este texto, una pequeña reflexión. El Salmo 127, versículos 3 al 5, dice como está allí expresado: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Y allí está planteando ilustrando la vida de nuestros hijos como esas flechas, ¿no es cierto?, que están presentes en la aljaba. La aljaba es esa bolsa en donde el guerrero tenía puestas sus flechas. Y en algunos casos hay muchas flechas en la aljaba, varios hijos. A veces puede haber uno, no importa la cantidad. El hecho es que la Biblia nos está hablando de esta figura también. Y allí están entonces, la aljaba está ilustrando el hogar, nuestro hogar. Ese lugar apto que está conteniendo a nuestros hijos, a las flechas, que les da un resguardo, es ese lugar adecuado, correcto, que les brinda protección. Allí están cuidadas por el guerrero, ¿verdad? Que somos los padres en definitiva también. Y la figura de guerrero sobre los padres implica que los padres obviamente luchamos, no contra nuestros hijos, sino a favor de ellos. Luchamos por y para ellos. ¿Y qué es lo que confrontamos? Bueno, precisamente nuestro esfuerzo como padres está puesto en defenderlo de esas fuerzas, de esos enemigos, de esas influencias negativas que estuvimos describiendo, sobre todo en la jornada de ayer. Esas sociedad ofrecen. De eso los defendemos. Por eso somos luchadores y guerreros frente a eso, entonces también. Se trata de todo aquello que atente contra su integridad personal, que atente contra este sentido de identidad que nosotros estamos consolidando en ellos, que atente contra su propia estima personal y las puedan dañar severamente, y que atenten contra su propio bienestar general o que los desvíen de su propósito de vida. Así que allí estamos los padres, todo el tiempo y toda vez que sea necesario, para preservarlos como esa flecha que está en la
aljaba y el guerrero le está protegiendo de todo ello también. Finalmente, los padres se interponen y bueno, les defienden de todo esto. Pero al mismo tiempo, todo este desarrollo y esta formación es como que va tensando el arco, ¿no es cierto? El guerrero toma el arco y se va tensando. Esto es todo el tiempo de preparación sobre nuestros hijos. Y se va tensando porque ellos ya están tomando decisiones de formar, a través de primero una etapa de noviazgo, ya un matrimonio y luego una familia también. Ese es el punto crítico, el punto límite, donde entonces allí el guerrero está soltando la flecha. Y esto es, en algún momento hay que soltar a nuestros hijos, ¿verdad? No los podemos tener en la aljaba hasta que sean viejitos, ellos también tienen que hacer su camino y desarrollar sus propias vidas, así que hay que lanzarlos. Ahora, este lanzamiento es, como vimos en la imagen anterior, hacia un propósito específico. No los lanzamos a la nada, no los lanzamos a cualquier lado. Nuestros hijos son sumamente valiosos, infinitamente valiosos, y tan importantes que no los podemos lanzar y perderlos en el aire. Eso no es una actitud de paternidad responsable. Tenemos que prepararlos, el arco se tensa, finalmente los tenemos que lanzar, pero sabemos hacia dónde los estamos lanzando. Y prácticamente cuando es de esta manera, entonces se va a alcanzar a dar en el blanco. Y como decía el texto anterior, nuestros hijos son bendecidos cuando encuentran este tipo de paternidad. Acá y ahora la bendición para los padres. Dice, los padres son bendecidos, dice el hombre, pero es los padres. Los padres son bendecidos cuando tienen hijos que ellos mismos han educado y criado de esta manera, porque entonces van a dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Van a cumplir el propósito de Dios, van a ser hombres y mujeres de bien, van a disfrutar todo lo que Dios tiene para ellos en plenitud. No van a andar por este mundo a la deriva, sin saber para dónde ir, sin rumbo, sin dirección, padeciendo lo que padecen tantas otras personas. Porque entonces usted dedicó su tiempo, su esfuerzo, su energía a esto, va a cosechar el fruto de ello. Y qué bueno, porque cuando uno puede sembrar un buen árbol de manzanas, no solo va a cosechar y disfrutar de muchas buenas manzanas, también entonces usted va a poder disfrutar de muchos más buenos árboles de buenas manzanas. Esto es, se transmite generacionalmente. Esto va a alcanzar a sus hijos, pero también tiene un alcance que va más allá, sus bisnietos, sus tataranietos, si los puede disfrutar todavía. Pero qué bueno esto, entonces, que esto es como esa piedra en un lago quieto, que sus ondas se van extendiendo, expandiendo y alcanzando más allá. Por eso nunca debemos bajar los brazos, nunca podemos renunciar a esto. Nunca podemos dejar incluso que solo uno de los padres se ocupe de todo esto. Esto es lo que a veces también sucede, ¿verdad? El padre delega o desliga o se desentiende de la crianza y educación de sus hijos y deja todo en manos de la madre. A veces es al contrario, o a veces son ambos. Bueno, esto nunca debiera ocurrir. Ni aún en los ámbitos cristianos, por supuesto. Estamos llamados ambos cónyuges, por Dios, a ejercer esa paternidad, esa capacidad que Él nos dio, por lo cual nos unió en matrimonio y ahora nos hacemos esta actitud responsable respecto a su desarrollo como personas. Bueno, llegó el momento de lanzarlos entonces. No se quedan con los padres para siempre, salen de nuestros hogares a hacer sus propias experiencias de vida, a desplegar su potencial, a edificar una familia saludable y multiplicar lo que recibieron en el propio hogar, esos principios, esos valores y ese liderazgo. Entonces, para terminar, usted está levantando buenas personas, está levantando buenos cónyuges, está edificando buenos vecinos, está aportando como legado buenos profesionales, buenos comerciantes, buenos empresarios, buenos políticos. Así que mire si esto no es la mejor manera de educar a nuestros hijos como líderes de transformación. Celebre los frutos a medida que los va viendo en la vida de sus propios hijos e hijas. Celebre los frutos. ¿Los frutos cuáles son? Y esa dicha, esa satisfacción, esa bienaventuranza, esa bendición, esa felicidad, ese gozo.
Siempre cuide y preserve todo lo que ha logrado. Sabemos que siempre hay enemigos que van a tratar de venir a robar, a despojar también, pero sigamos produciendo esta inversión, esta siembra en nuestros hijos. Estas son las inversiones que siempre traen los mejores dividendos, los más preciosos dividendos en la vida. ¿Qué mejor legado podemos dejar como padres que hijos de esta calidad? Indudablemente serán también usados por Dios como líderes de transformación. Por lo tanto, todos los padres tienen la responsabilidad de desarrollar hijos como líderes de transformación. Es su mejor y mayor legado. Así, si lo hiciéramos en mayor escala, nuestra sociedad alcanzaría condiciones de bienestar y de progreso. Con dedicación y la ayuda de Dios, toma la iniciativa, acepta el desafío, redime el tiempo, mira hacia adelante, es muy importante, y avanza. Mi deseo es que Dios te acompañe siempre y te asista como papá o mamá en este maravilloso. Él te bendiga y te utilice para estimaciones. Gracias, querido Ernesto, una vez más por esta segunda sesión. Un tema que es bastante realidad, como tú lo decías, pero bueno, si asumimos esa responsabilidad, también vamos a ver los frutos en la sociedad y también en cada familia, ¿no? Vamos a abrir el espacio, por favor, para que todos aquellos que tengan preguntas, por favor, habiliten su micrófono o de lo contrario pueden escribir sus preguntas y con gusto yo las voy a leer. Buenas tardes a todos. Buenas noches, Saba. Buenas noches. Pastor Turoski, le hago una pregunta. Mi duda, con respecto a no inculcar el perfeccionismo, pero sí la excelencia. ¿Cómo podríamos aplicar eso cuando a nuestros hijos notamos que ellos van creciendo y tenemos que incentivarlos a que se esfuercen y que den un poquito más? Y eso requiere a veces de pedirle que sean un poquito más perfectos o más, y no presionarlos, ¿no? Pero que no dejen de ser excelentes, pero que no lo tomen a mal, ¿no? Porque a veces es como que los presionamos y genera esa frustración en ellos. ¿Cómo podríamos equilibrarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Es una pregunta bien interesante. Bueno, básicamente Saba ha mencionado algunos aspectos. Dijo no presionar. El perfeccionismo tiene que ver con que no deja márgenes para el error. Y cuando no hay márgenes para el error tampoco se aprende. El perfeccionismo es el que nunca está satisfecho con la medida que se alcanzó. Entonces es lo que genera en la persona a la cual se le demanda y se le exige esa imposibilidad e impotencia. Lo haga como lo haga, nunca da la medida y nunca puede satisfacer a otros o a sus propios padres. Eso es un mensaje muy erróneo si lo vamos a inculcar en nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer, como tú dices, es estimularlos y motivarlos a hacer las cosas de manera correcta, poniendo lo mejor de sí mismos. Haciéndolo no por fuerza, a desgano, sino asumiendo y adquiriendo esa responsabilidad de hacer las cosas bien, correctamente. Y estimularlos a dar una medida mayor cada vez, ¿verdad? Ahora, cuando esa medida y esa brecha es tan grande que no se puede cruzar nunca, y entonces eso es lo que genera esa frustración en los hijos. Así que hay que ser sensible y tener en cuenta ello para ir acompañándolos, ¿no es cierto? Y obviamente el diálogo, las experiencias de vida, las cosas que ya hicieron, ver cómo ellos ven ellos mismos aquello que hicieron, si lo ven como de calidad, si disfrutaron hacerlo. Bueno, podemos ir jugando con estos elementos y tenerlos en cuenta en el desarrollo de la excelencia. Lo que necesitan es eso, integridad en el ser y excelencia en el hacer. Esos son los dos aspectos que tiene que haber y conjugarse. Muchas gracias. La primera es, bueno, esta es una pregunta de memoria solamente, para recordarnos un poquito. ¿Cuáles eran estos cuatro aspectos fundamentales que tú nos mencionabas? Por favor, si nos puedes recordar. Las 4 columnas a desarrollar dentro del proceso de desarrollo. Bien, yo les mencioné algo que es muy de fondo, es el cimiento, es el fundamento, esos son la propia identidad,
esto es el sentido de paternidad, ¿no es cierto? La propia intimidad, que es cómo soy, y tener una estima saludable, una estima sana, una estima personal. Esto implica reconocer sus fortalezas, sus debilidades, sus características de temperamento, etc. Y esto viene con un sentido de pertenencia, un ámbito, un hogar, una familia, ¿verdad? Luego, el sentido de propósito. ¿Para qué existo en la vida? ¿Para qué tengo vida? ¿Qué es la vida para mí? ¿A qué me tengo que dedicar? ¿Qué hago? ¿Cuál va a ser mi aporte? Y lo último era el sentido de poder, que me da proyección, que puedo aportar, que productivo soy, que puedo alcanzar. Todo ello está como fundamento. Sobre este fundamento se levantan 4 columnas, que son el conocimiento, las convicciones, las capacidades y el carácter. 4 cosas de base, 4 columnas sobre las que se desarrolla una persona saludablemente. Bien, muchas gracias, Ernesto. La siguiente pregunta que tengo es, bueno, el día de ayer tú tocabas el tema de los formadores, ¿no? Todo líder, en todas las edades que tenga, necesita de guías, formadores, mentores. Ahora la pregunta es, ¿qué tan importante es la formación del formador de líderes, ¿no? En este caso, los papás, los maestros, los líderes de la iglesia, los líderes de alguna institución. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Es fundamental eso. Y yo por eso, bueno, doy gracias a Action Center, pero además les felicito por llevar a cabo estas iniciativas de alcanzar a la mayor cantidad de padres y de familias para darles precisamente el estímulo y las herramientas para poder educar a los hijos desde una postura obviamente de padres, pero también de mentores, de consejeros, de entrenadores, de personas que les estimulan, motivadores, etc. Así que si el mentor no tiene nada que brindar al mentoreado, si el mentor no está suficientemente preparado y formado para desarrollar ese vínculo, pues entonces no hay vínculo de mentoría. Por lo cual, insisto, iniciativas como las que Action Center está desarrollando son imprescindibles, por lo cual yo me alegro mucho que lo estén desarrollando allí en Bolivia, y no me cabe duda que en algún momento ya van a comenzar a ver los resultados y el fruto de esta labor. A veces no es visible tan rápidamente, pero no cabe duda que tarde o temprano van a comenzar a ver esos resultados. Muchas gracias, querido Ernesto. Querido Roberto, no sé si puedo cederte el espacio para que tú puedas hacer tu comentario y la pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? De Argentina soy, sí, Comodoro Rivadavia. Buenas noches. Ernesto, yo colocaba ahí en el chat de que es una realidad el hecho de que hoy existen familias disfuncionales, por lo menos aquí en nuestro entorno, ¿sí? Están los tuyos, están los míos y están los nuestros. ¿Cómo aconsejar a los padres, ¿sí? En cuanto a funciones, en cuanto a ejemplos, en esto también de que existe una puja entre la nueva familia o el nuevo entorno familiar con la otra parte? No sé si me entiende. Creo entenderlo, gracias Roberto por la inquietud. Es una realidad muy presente y que seguramente se va a multiplicar en este tiempo, y llegan a las congregaciones y a las iglesias familias que se llaman disfuncionales o familias ensambladas, que, bueno, vienen a partir de separaciones o divorcios de alguno de los cónyuges o de ambos componentes. Y luego entonces también se unen allí los hijos de uno y de otro cónyuge, pero que no habían sido de su primer matrimonio. Así que esto genera ciertas dificultades que hay que atender, y la consejería y el brindar herramientas en estos aspectos es fundamental. En algún caso se tiene que tratar de alcanzar
ese estado de armonía, digámoslo así, donde ninguno tenga que competir con ningún otro, pero asumir la condición en la cual se está y hacer todos lo mejor posible para que todos estén bien. Yo creo que a ningún padre le va a gustar que, o va a soportar o a permitir que sus hijos no estén bien atendidos, o por más que haya tenido un divorcio con su esposa. Lo mismo la esposa, ¿no es cierto?, si están los hijos con el otro. Por lo cual hay que trabajar allí mucho a través de la consejería para hacer dar cuenta de estos aspectos y hacerle notar que todos deben ganar, todos deben estar bien, ninguno en contraposición de otro. A veces no es posible, hay que tratar de lograr lo mejor que se pueda y en condiciones de estabilidad, sobre todo para los hijos. Si no, indudablemente van a ser quienes van a sufrir toda esa inestabilidad, van a percibir toda esa tensión. En muchos casos se los toma como botines de guerra, se los tironea de un lado y del otro, y esto produce serios inconvenientes en su desarrollo psíquico, afectivo, etc. El camino es la consejería y el brindar herramientas prácticas para que puedan ir alcanzando una condición mucho mejor. Muchas gracias. A usted, Roberto. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Roberto, también por tu participación. Y bueno, si alguien más tiene alguna preguntita, por favor, este es el tiempo. Y si no, bueno, Ernesto también tiene su correo, está el número también de WhatsApp de Ernesto en la presentación. Ustedes la pueden solicitar a cualquier persona, miembro de Action Center, o bien a alguno de los grupos que tenemos, o bien por Facebook, y con gusto se las vamos a enviar. Van a poder ver también esta presentación en Facebook, la estamos transmitiendo también por Facebook, y después también vamos a pasar la presentación grabada al pastor Ernesto, y él va a poder compartir con sus amistades, con sus hermanos también. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Bueno, querido Ernesto, queremos agradecerte por tu participación. Sinceramente estamos muy agradecidos acá en Bolivia porque esta presentación toma tiempo, dedicación, se necesita experiencia, estudio, y bueno, tú calificas a todo esto y sobre todo has tenido un corazón predispuesto para llegar, como tú decías, con una palabra de ánimo para las familias bolivianas. Pero estamos seguros que estas presentaciones no solo van a llegar a los bolivianos, sino también amigos, hermanos latinoamericanos. Así que, querido Ernesto, te damos gracias por el aporte que haces a los bolivianos y, bueno, también a la comunidad latinoamericana. Muchas gracias. Voy a hacerte el espacio para que puedas despedirte. Y, bueno, adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Franz, y también a todo el equipo de Action Center. Mis saludos y respetos para María Teresa, la fundadora y directora de Action Center en este tiempo. Gracias por la oportunidad brindada, es una grata experiencia, y gracias a todos aquellos que han dedicado su tiempo, tanto ayer como hoy, para compartir este encuentro. Así que animarles también como organización a continuar adelante con estos proyectos y con estos propósitos. Dios los está cubriendo, los está respaldando, así que Él proveerá todos los recursos que sean necesarios y hará dar fruto al esfuerzo que ustedes están haciendo en su nombre. Y deseamos que toda la comunidad boliviana también pueda, en mayor escala y medida, comenzar a vislumbrar esos principios del reino que ustedes en este tiempo están difundiendo y están expandiendo. Oramos sobre todo por el encuentro de elecciones de mañana, para que sea sobre todo con toda paz, no solo en el encuentro de mañana y en el evento de mañana, sino una paz que dure en toda la nación boliviana durante mucho tiempo. Sean bendecidos y muchas gracias. Bien, muchas gracias también a todos los participantes, queridos amigos, hermanos de la Argentina que han estado con nosotros.
Queremos invitarlos también a todos a que nos sigan acompañando en la 7ª conferencia. Vamos a continuar con el tema de paternidad y relaciones entre padres e hijos. Y bueno, seguramente esperamos que nos volvamos a ver muy pronto.